Zona de patos, prohibido mascotas. Andamos acá en Juriquilla, Querétaro, un lugar muy padre. Hoy lo vamos a recorrer ya que vale mucho la pena. La verdad es una parte muy linda por acá en Querétaro, donde te puedes encontrar muchas cosas, desde plazas, centros deportivos, fraccionamientos muy bonitos, lugares de comedera bien sabrosos. Es una parte que la verdad es más tranquilona. Siento yo que sí viene siendo a lo mejor un poco más cara que lo que viene siendo Querétaro. Juriquilla está como a 30 minutos de lo que es el centro de Querétaro. Y la verdad es un lugar muy agradable que, como les digo, vale mucho la pena conocer y dar un recorrido perrón. Juriquilla se encuentra en el estado de Querétaro, es la cuarta localidad más poblada. Y ahorita estamos en una parte muy interesante que está justo a un lado de Cumbres del Lago. Hay un montón de negocios, por ejemplo, desde fruterías, por acá una pollería, una farmacia, taquería Los Primos, por allá tortillerías, carnitas, más taquerías, varios abarrotes. Y así te puedes encontrar un montón de cosas para surtirte. Originalmente Juriquilla era un conjunto de haciendas dedicada a la agricultura y a la ganadería. En la actualidad es un conjunto de colonias, centros culturales, un montón de lugares de comedera, plazas, deportivos, en fin. La verdad es que ya está muy desarrollado, pero es a finales de los 80 cuando la zona empieza a ser atractiva para inversionistas y constructores nacionales y extranjeros, y así es como comienza Juriquilla. Y chequen, de este lado nos encontramos con un deportivo que la neta está grandecillo. Por ejemplo, tiene cancha de béis, fútbol, básquet y más. Está justo a un lado de Cumbres del Lago. Y chequen, esta parte de los juegos está la neta que bastante bien. Por allá se ve la cancha de básquet, de aquel lado la cancha de béis, una tiendita de baños incluso por la parte de allá. La verdad es que el deportivo está bastante bien, allá andan jugando béisbol. Y acá pues por ejemplo, mientras esté en el horario que esté abierto, puedes entrar, utilizar las canchas si no están ocupadas. Y también claro, hay otros clubes que ya tienen como su precio. Por ejemplo, sé que hay uno que se llama La Loma, que ya paga su mensualidad y demás, pero este es más, así que puedes entrar. Hay como ya sus ligas de béis, de fútbol. De hecho acá sale entrada un fraccionamiento, Villas del Mesón, Cumbres del Lago, aquí en Juriquilla, Querétaro. Estamos en una parte donde te adentras al fraccionamiento Cumbres del Lago y está bien interesante porque en esa parte hay unos patos, chequen esto. Incluso vean, zona de patos, prohibido mascotas. Y acá vamos a cruzar al otro lado porque allá mero están los patillos. Y acá puedes venir, darle comida a los patos. Chequen, allá van. Aquí a un ladito tienen el lago, a gusto. Le vamos a dar por acá de comer. Patitos, ahorita se van a dejar venir. Ahí está. Ahí tienen su agüita y todo también. Y la verdad esta parte está muy bonito, acá en el fraccionamiento Villas del Mesón, Cumbres del Lago. Te puedes adentrar, convivir con los patos, darles de comer. Y aparte chequen, es un espacio muy bonito acá en la naturaleza. Como les digo, aunque no ibas acá, puedes entrar a esta parte y pasarla a gusto. Y acá un poquillo más adelante nos encontramos con la plaza Cuatro Elementos, donde hay un restaurante que a mí me encanta cada vez que vengo a Juriquilla, acá en Querétaro. Acompáñenme para que vean de qué se trata. Tiene una parte bastante amplia de estacionamiento. Varios restaurantes, por ejemplo, este de comida como italiana, pizzas, que se llama Yuyu. Acá un sushi. Y al que vamos, o las altas cocina tropical, que son mariscos de estilo Sinaloa, una chulada. Salimos por acá de comer en la salta, la neta es que bastante bueno, muy recomendado. Cada vez que ando por acá en Juriquilla, Querétaro, me doy una vuelta en la plaza Cuatro Elementos. Hay varios restaurantes, nos pedimos una tostada que se llama mazatlán con atún y un tavo capeado de camarón. La neta es que
una chulada. Venden varias cosas, gran variedad de tostadas, burritos, hamburguesas de camarón, de atún. De entrada te dan un caldito de camarón de cortesía. También venden por ahí filete de pescado, camarones empanizados, en fin, una gran variedad de mariscos. Muy recomendado acá en Juriquilla, Querétaro. El restaurante Las Altas, cocina tropical, al estilo de Mazatlán, Sinaloa. Y antes de continuar viendo este video te quiero invitar a suscribirte. Estamos subiendo nuevos videos cada semana, perrones, sobre todo de México, playa, lugares turísticos de comedera, lo que se nos atraviesa. Y sin más, continuamos. Podrás encontrar varias plazas, por ejemplo esta se llama Tiara y tienen varias cosas, desde el Burger King, por acá varios restaurantes, el Suchito, un montón de negocios, el Cachanilla por allá que es un bar. Y de este lado nos encontramos con la glorieta de Juriquilla. Del lado de allá está la UNAM, justo enfrente de la UVM. De hecho acá en esa esquina hay otra placita donde hay un fresco y varias cosas como el Docs, también un Office Max. Un poquillo más adelante nos encontramos con la Plaza Juriquilla, que nos podemos encontrar varias cosas, por ejemplo el buen Oxxo que está en todos lados, varios bancos como el HSBC, el BBVA Bancomer, Telcel, también tiene varios restaurantes. Se encuentra justo a un lado acá de la UVM y enfrente de la UNAM. Chequen varios lugares de comedera, por ejemplo desde tamales, cocina tradicional de carretas, el Subway, tacos de barbacoa, consomé. La verdad es que esta placita está muy completa, encuentras de todo. También el City Banamex. Paqueterías, también creo que DHL está acá adentro. El restaurante Emilios, tienda de productos naturales. Y es una plaza abierta, lo cual está bastante bien. De este lado nos encontramos el restaurante El Asadero, que la verdad siempre tiene un montón de gente, restaurante como de comida tradicional mexicana. Es como estilo la Casa de Toño, por ahí va la onda, la neta siempre tiene mucha gente, ya que pues, como les digo, venden muchos platillos mexicanos sabrosos. Y pues ese fue el video por acá en Juriquilla, la verdad es que bastante padre. Coméntame acá abajo si ya conocía esta zona de Querétaro, la verdad es que es una zona que a mí me gusta mucho. Como ven, tienen muchas cosas, nos faltaban obviamente muchos lugares porque tiene varios bares, algunas otras plazas de comedera, un montón de lugares súper ricos. La neta es una zona que me gusta mucho, cada vez que vengo por acá a Querétaro me gusta visitar varios lugares de comedera como Las Altas, que es de mis favoritos, los mariscos, los mejores, súper recomendados. Las escuelas, hospitales, los fraccionamientos también, fresones, bastante perrones. Entonces un recorrido un poco de lo que es Juriquilla, también la parte del pueblito donde también ahí por ejemplo venden unas gorditas sabrosas y venden de todo, ¿no? Hay tortillería, los tacos, carnitas, la frutería, en fin, en esa callecita encuentras de todo. También están las opciones ya pues de las plazas, de lugares como Fresco, más para allá te encuentras también un Chedraui, entonces la verdad es que está bastante completo. Y pues estaremos subiendo varios videos por esta zona para que te suscribas, los que ya tenemos se los comparto en la descripción. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones. Te invito a escuchar mi música, me puedes encontrar como Arturo del Mar en todas las plataformas digitales, en Spotify o tu favorita. Te comparto el link en la descripción. Y aunque a veces soy algo que no quieres ver, yo te juro que